¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué, una y otra vez, tu corazón te lleva directamente hacia las personas que están rotas? ¿Por qué tus relaciones más intensas y consumidoras son siempre con almas que cargan un profundo sufrimiento? Escúchame bien, eso no es mala suerte y no es un defecto en ti. Es la marca inconfundible de un elegido por Dios. Pero cuidado, porque este llamado divino, esta atracción magnética hacia el dolor, es una espada de doble filo. Si no entiendes el secreto espiritual que hay detrás, este don se convierte en una peligrosa maldición que puede destruir tu propósito, agotar tu espíritu y arrastrarte a un ciclo de dolor sin fin. Tu alma está gritando por respuestas, y hoy el Señor te las va a entregar. En este video voy a revelarte la verdad oculta que nadie se atreve a contar sobre por qué los elegidos solo aman a quien sufre. Y más importante aún, te voy a dar la llave espiritual, basada en la palabra de Dios, para que puedas romper este ciclo de una vez y para siempre. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos puede ser la diferencia entre una vida de frustración y agotamiento espiritual, y la liberación total para la que Jesús te llamó. Antes de continuar, quiero hacerte un pedido de corazón. He notado que un gran porcentaje de las almas bendecidas que ven estos videos aún no forman parte de nuestra comunidad. Si sientes que este mensaje ya está resonando en tu espíritu, te pido que hagas clic ahora mismo en el botón de suscribir y actives la campana. No lo dejes para después. Hazlo como un acto de fe, una señal para el cielo de que estás listo para recibir todo lo que el Pai tiene para ti. Quédate hasta el final, porque cada tópico que vamos a desglosar es un paso para transformar tu mayor dolor en tu más grande poder en Cristo. ¿Estás listo para entender por fin tu verdadero llamado? Ponte cómodo, elegido. Lo que vamos a desentrañar hoy es uno de los misterios más profundos de tu alma. Una verdad que quizás sientes en lo más hondo de tu ser, pero que nunca te has atrevido a nombrar. Hablemos, sin pelos en la lengua, de esa inclinación casi magnética que tienes hacia las almas que sufren. ¿Te has dado cuenta, elegido, de que tus amores más intensos, las conexiones que te marcan a fuego, casi siempre son con personas que llevan el dolor a cuestas? Esto no es una simple coincidencia, ni mucho menos mala suerte. Para nada. Es la manifestación de un llamado sagrado, una directriz que el mismísimo Dios ha tejido en tu espíritu. Es un impulso que te susurra al oído, una fuerza que te empuja a ser un faro en la oscuridad ajena. Piensa en esa última vez que conociste a alguien y, de la nada, sentiste una urgencia arrolladora por cuidarlo, por sanar sus heridas. No era lástima, era algo mucho más visceral, un reconocimiento de almas. Sentiste que el Señor te ponía en su camino por una razón. Esta es la marca del elegido. Un amor que no florece en la comodidad de los jardines soleados, sino en los terrenos baldíos del sufrimiento. A menudo, el elegido se encuentra enredado en historias donde el amor se convierte en una misión de rescate, una cruzada personal. Te lanzas de cabeza, creyendo ser la luz que salvará a esa persona de su propia tormenta, sin darte cuenta de que, poco a poco, su sombra empieza a apagar la tuya. El Pai te observa en este baile, esperando que aprendas la diferencia entre ser un canal de su amor y querer ocupar el lugar de Jesús, el único Salvador. Esta atracción, elegido, no es un defecto de fábrica, sino el eco de un diseño divino. Una vocación que resuena con la propia naturaleza de Jesús. Míralo a Él. ¿Con quién pasaba su tiempo? No eran los sanos, los satisfechos, o los que se creían justos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 12, Jesús mismo lo dice claro. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Él buscaba a los quebrantados, a los marginados, a los que la sociedad había descartado. Su amor era un amor en acción, un amor que se ensuciaba las manos, que entraba en las casas de los pecadores y comía con ellos. Lo que sientes, elegido,
es una chispa de esa misma compasión divina. El Señor te ha dado un corazón con un radar especial, un sintonizador que capta las frecuencias del dolor. Cuando te encuentras con un alma herida, es como si una parte de ti reconociera un lenguaje familiar. Ojo, no es que disfrutes del sufrimiento, Dios me libre. Es que tu espíritu está diseñado para responder a Él. Eres un instrumento en las manos del Pai, y tu propósito a menudo se revela en esos encuentros. Es una carga y un don a la vez. El elegido siente el peso del mundo sobre sus hombros porque, en el fondo, siente el anhelo del corazón de Deus por restaurar lo que está roto. Tu amor es un reflejo, aunque imperfecto, del amor redentor que busca incansablemente a la oveja perdida, tal como nos enseñó Jesús. Y vaya que es una tarea que consume, que te deja exhausto, pero que sientes que no puedes ignorar. El problema, y aquí es donde debemos ser brutalmente honestos, elegido, es que esta misión sagrada puede convertirse en una trampa mortal para tu propia alma. Cuando te sumerges en la tarea de salvar a alguien, la línea entre el amor genuino y la necesidad de ser necesitado se vuelve peligrosamente delgada. Te convences de que tu valor reside en tu capacidad para arreglar a los demás. ¡Qué movida más astuta del ego! Se disfraza de nobleza, de sacrificio, pero en el fondo está susurrando: sin ti, esta persona se hunde. Tú eres indispensable. Y en ese momento, elegido, dejas de ser un siervo del Señor para convertirte en el prisionero de tu propia misión. Empiezas a amar la idea de ser el Salvador más que a la persona misma. Te enganchas no solo a su dolor, sino a la identidad que ese dolor te da a ti. Es una dinámica sutil pero devastadora. El Pai nos llama a amar, a servir, a vendar heridas como el buen samaritano. Lucas 10, 25, 37. Pero nunca a tomar el control del proceso de sanación de otra persona. Esa es una prerrogativa de Deus. Jesús sanaba a las personas y luego, a menudo, les decía: vete y no peques más. Les devolvía su albedrío, su responsabilidad. El elegido, en su afán, a veces olvida este paso crucial y crea una codependencia que asfixia a ambos, encadenando al otro a su rol de roto y a ti a tu rol de reparador. Pensemos en esto de una manera práctica, elegido. ¿Cómo se ve esto en tu día a día? Se ve como noches en vela preocupado por los problemas de otro. Se ve como poner tus propias necesidades, sueños y hasta tu propia comunión con Deus en un segundo plano, porque la misión de cuidar de esa alma herida parece más urgente. Se ve como una oración que se convierte más en una lista de peticiones para cambiar al otro que en un diálogo de entrega con el Pai. Es la maldición oculta de la que hablábamos. Amar lo que está quebrado más que lo que está entero. Y esto tiene una raíz espiritual profunda. A veces, el elegido carga con esta compulsión porque, en el fondo de su ser, hay una herida propia que no ha sido sanada, un vacío que intenta llenar remendando los vacíos de los demás. Es más fácil enfocarse en la astilla en el ojo ajeno que en la viga que hay en el propio, como advirtió Jesús en Mateo 7:3. El Señor permite esta dolorosa dinámica para que, eventualmente, te estrelles contra la pared de tu propia insuficiencia y te des cuenta de que tú también necesitas ser salvado. Que tu misión principal no es rescatar a todo el mundo, sino rendirte por completo al único que puede rescatarte a ti. Solo cuando el elegido entiende que su plenitud no viene de ser el héroe de la historia de otro, sino de ser un hijo amado en la historia del Padre, empieza el verdadero camino. Así que, aquí estamos, elegido, en el umbral de una revelación crucial. Entender este llamado silencioso no es para que te culpes o te avergüences, ni mucho menos. Es para que te armes de sabiduría. Es el primer paso para transformar esta maldición en tu mayor bendición. El Señor no te dio esta sensibilidad para que te destruyas, sino para que, una vez que aprendas a manejarla, te conviertas en un agente de sanación verdaderamente poderoso y libre. Reconocer este patrón es el inicio de la libertad. Es admitir ante Deus que te has perdido en la sombra del otro
y que necesitas que su luz te muestre el camino de regreso a ti mismo. Este amor que sientes es genuino. El impulso de cuidar es puro, pero necesita ser refinado en el fuego de la sabiduría divina. Jesús es el modelo perfecto. Amó a los quebrantados hasta el extremo, pero nunca perdió de vista quién era Él, ni cuál era su conexión con el Pai. No se dejó consumir por el caos de los demás, sino que trajo el orden del reino a sus vidas. Y para que tú, elegido, puedas hacer lo mismo, necesitamos explorar más a fondo la raíz de esta conexión, el origen de este código grabado en tu espíritu. Hay algo en tu ADN espiritual que te predispone a esto, y entenderlo es la llave que abre la siguiente puerta en tu jornada. Ahora que hemos establecido la naturaleza de tu llamado, elegido, debemos ir más profundo, a la mismísima raíz de tu ser. ¿Alguna vez has sentido que cargas con un peso que no te pertenece del todo? Como una melancolía antigua, una sabiduría o una tristeza que parece venir de más allá de tu propia vida. No estás loco, para nada. Estás percibiendo la densidad de tu ADN espiritual. Imagina, elegido, que en el núcleo de tu alma, el Pai ha inscrito un código, una herencia sagrada que te conecta no solo con Él, sino con las generaciones que te precedieron. Este ADN espiritual contiene las memorias, las luchas, las victorias y sí, también los dolores no resueltos de tu linaje. No es un castigo, sino una herencia. Es precisamente este código el que te convierte en quien eres. Un puerto seguro para los náufragos de la vida, un bálsamo para las heridas del mundo. Este magnetismo que posees, esa capacidad de atraer a los quebrantados, emana de este ADN. El Señor te ha diseñado de esta manera por una razón sublime. Cuando te encuentras con un alma en profundo sufrimiento, tu espíritu no reacciona por lástima, sino por reconocimiento. Es como si una campana ancestral sonara en tu interior, una voz que dice: yo conozco ese dolor. He sido llamado a ministrar en este territorio. Es un saber que va más allá de la lógica, una certeza que te da el mismo Deus de que tu presencia allí no es casualidad. Eres un eslabón en una cadena de sanación que el Pai quiere forjar a través del tiempo. Y tu vida es el escenario donde Jesús quiere romper viejas ataduras. Este reconocimiento del dolor ajeno, elegido, es un fenómeno espiritual de una profundidad asombrosa, un eco de la omnisciencia de nuestro Señor. Piensa en la mujer con el flujo de sangre en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. En medio de una multitud que lo apretujaba, solo ella se acercó con una fe desesperada, tocando el borde de su manto. Y Jesús, en ese instante, se detuvo y preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Él sintió que virtud había salido de él. No fue un toque físico lo que llamó su atención. Fue un toque de fe nacido del más profundo sufrimiento. Jesús reconoció la frecuencia de la necesidad extrema. De una manera infinitamente más humilde, tu ADN espiritual funciona de forma similar, vibra en una frecuencia particular, la frecuencia de la compasión y la restauración. Cuando un alma rota se cruza en tu camino, su dolor resuena con ese código que llevas dentro. Es un encuentro divinamente orquestado. No es que busques el drama, es que el Deus que vive en ti responde instintivamente a la necesidad. El elegido es, por naturaleza, un intercesor. Siente la carga de orar por ellos, de estar presente, de ser un canal del amor del Pai. Es una conexión tan real y palpable que a menudo te sientes más en casa, en medio de la honestidad cruda del dolor de alguien que en la superficialidad de una conversación trivial. Eres un especialista del alma, un médico espiritual en entrenamiento, y el Señor te envía a los hospitales del corazón humano. Ahora bien, elegido, para entender esto en su totalidad, debemos tocar un tema que muchos en la fe prefieren evitar, pero que es fundamental: la herencia generacional. En las Escrituras, en lugares como Éxodo 34:7, el Señor habla de visitar la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación.
Calma. Esto no significa que estés pagando por los pecados de tu tatarabuelo. Jesús rompió esa maldición en la cruz. Sin embargo, sí habla de patrones, tendencias y heridas espirituales que se transmiten a través de un linaje. Tu ADN espiritual, elegido, te hace especialmente sensible a estos patrones. Quizás en tu familia han habido un patrón de abandono, de adicción, de tristeza, y tú, como elegido de esta generación, has sido dotado por Dios con la sensibilidad para detectarlo y la vocación para enfrentarlo. El Pai no te da esta carga para aplastarte, sino porque ha depositado en ti la fortaleza para ser un rompedor de ciclos. Tu misión no es solo por ti, ni siquiera solo por la persona que tienes delante, es por tu descendencia. Cada vez que, apoyado en el poder de Jesús, eliges el perdón sobre el rencor, la sobriedad sobre el exceso, la fe sobre el miedo, estás reescribiendo tu ADN espiritual. Estás sanando hacia atrás y bendiciendo hacia adelante. Eres un guerrero en una batalla espiritual que abarca generaciones, y cada alma herida que ayudas es una oportunidad para reclamar terreno para el reino de Dios. Pero aquí, elegido, es donde debemos hablar de la navaja de doble filo, porque este don sagrado, esta capacidad de conectar con el dolor, lleva consigo una trampa sutil y peligrosa. Por un lado, tienes el deseo genuino y puro, infundido por el Señor, de sanar, restaurar y amar. Es el impulso del buen samaritano. Pero por el otro lado, escondido en las sombras de tu humanidad, reside una necesidad inconsciente de sentirte indispensable. ¡Qué tentación tan grande! La validación que recibes al ser el salvador de alguien puede ser más adictiva que cualquier droga. Te hace sentir importante, necesitado, te da un propósito tangible. El ego se infla silenciosamente, disfrazado de espiritualidad. Empiezas a encontrar tu valor no en el hecho de que eres un hijo amado del Pai, sino en tu función de reparador de otros. Este es un terreno peligroso, porque te hace dependiente del quebrantamiento ajeno para tu propia autoestima. Sin darte cuenta, puedes llegar a obstaculizar la sanación real de una persona, porque si sana del todo, ¿cuál será tu papel? El elegido debe hacer constantemente un examen de conciencia brutalmente honesto ante Dios. Señor, ¿estoy en esta relación para servirte a ti o para servir a mi necesidad de ser un héroe? ¿Deseo la libertad de esta alma, aunque eso signifique que ya no me necesite? La respuesta a esa pregunta lo cambia todo, y así, elegido, se perpetúa un ciclo que puede durar toda una vida si no se trae a la luz. Te encuentras una y otra vez en el mismo tipo de relación, con el mismo tipo de dolor, jugando el mismo papel. Es como si el universo, o más bien el Señor en su infinita paciencia, te estuviera poniendo el mismo examen una y otra vez, esperando que finalmente aprendas la lección. Este ciclo no se romperá hasta que dejes de mirar hacia afuera, hacia el próximo proyecto de rescate, y empieces a mirar hacia adentro, hacia la verdadera misión que Dios te ha encomendado. Tu ADN espiritual no te fue dado para que te pierdas en los demás, sino para que, al entender las heridas ajenas, finalmente tengas el coraje de enfrentar y sanar las tuyas propias con la ayuda de Jesús. La verdadera misión no es ser el Salvador, sino rendirte al único y verdadero Salvador. Y es precisamente en la ejecución de esta misión de rescate, en ese noble pero peligroso papel, donde se esconden las trampas más astutas del ego y las ilusiones que nos alejan del verdadero llamado del Pai. Esas ilusiones son el siguiente paso de nuestro viaje, elegido. Debemos exponerlas para poder ser libres. Aquí es donde el camino se vuelve angosto y resbaladizo, elegido. Cuando te involucras con alguien que sufre, lo que comienza como amor puro, un eco del amor del Pai, puede transformarse sutilmente en algo más complejo, una misión. Y en el momento en que el amor se viste de misión, cruzas un umbral peligroso. Amar de verdad, como nos enseñó Jesús, es aceptar al otro en su totalidad, con sus luces y sus sombras, respetando su propio viaje y su libre albedrío. Pero cuando el amor se convierte en tu misión personal,
Tu objetivo ya no es aceptar, sino cambiar. Quieres arreglar lo que percibes como roto, pulir las imperfecciones, dirigir el guión de la vida de otra persona según lo que tú crees que es la voluntad de Dios para ella. ¡Qué carga tan pesada y arrogante! Aunque no te des cuenta, esta es la primera trampa, la ilusión del salvamento. Te ves a ti mismo como el ingeniero jefe de la restauración de un alma, en lugar de ser simplemente un humilde obrero en la construcción del Señor. Te enredas en un papel que te consume, te agota y, lo que es peor, te aleja de tu propia conexión con el Padre. Empiezas a creer que tu intervención es crucial, indispensable, olvidando que la verdadera sanación es una obra soberana y misteriosa, que solo Dios puede dirigir. El elegido debe aprender a ser un canal, no la fuente. La fuente es inagotable y es Jesús. El canal simplemente debe mantenerse limpio y disponible, no decidir el curso del río. Este espejismo del rescate, elegido, es increíblemente seductor porque apela a lo más noble y a la vez a lo más frágil de tu ser. Piensa en el apóstol Pedro, un hombre lleno de pasión y amor por su Señor. Cuando Jesús anunció que debía ir a Jerusalén a sufrir y morir, ¿cuál fue la reacción de Pedro? Intentó salvarlo. Le dijo: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Mateo 16:22. Su intención era pura, nacida del amor, pero estaba completamente en contra del plan perfecto del Pai. La respuesta de Jesús fue una de las más duras de toda la Escritura. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué lección tan potente para el elegido. A veces, en nuestro afán por salvar a alguien de su dolor, nos convertimos en un tropiezo para la obra que Dios quiere hacer en su vida. Tal vez ese sufrimiento es precisamente el cincel que el Señor está usando para esculpir el carácter de esa persona, para llevarla a un punto de rendición total. Y llegas tú, elegido, con tus buenas intenciones, queriendo arrebatarle el cincel de las manos a Dios. Cuando crees que necesitas salvar a alguien para ser importante, para cumplir tu propósito, creas una dependencia enfermiza. Dependes de su quebrantamiento para sentirte completo. Y eso, elegido, no es amor. Es una forma de vampirismo espiritual. Y detrás de esta ilusión del salvamento, se esconde un enemigo aún más sigiloso: el ego espiritual. ¡Ah! ¡Qué astuto es! No se presenta con trompetas ni arrogancia obvia. Al contrario, se viste con el manto de la humildad y el sacrificio. Es esa vocecita interior que te susurra: Dios te ha escogido a ti, elegido, para esta tarea tan difícil. Eres diferente. Tienes una fuerza y una unción que otros no poseen. Este ego te hace sentir especial, único en tu misión sagrada, y te separa sutilmente de la comunidad y, en última instancia, del propio Jesús. Te invito a meditar en la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18. El fariseo oraba de pie, agradeciendo a Dios por no ser como los demás hombres. Su espiritualidad era una plataforma para su autoexaltación. El publicano, en cambio, ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo y solo pedía misericordia. ¿Quién fue justificado? El humilde. El ego espiritual, elegido, te pone en la posición del fariseo. Te hace adicto no solo a la persona que sufre, sino a la identidad que obtienes de ser su salvador. Este papel se convierte en tu ídolo. Buscas la afirmación en los gracias, no sé qué haría sin ti, más que en el este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Que el Pai susurra a tu espíritu en la intimidad de la oración. El Señor te llama a ser un siervo, no una estrella de rock espiritual. Esta necesidad de ser el héroe, de llevar la capa de súper espiritual, casi siempre nace de un lugar de profundo miedo. Y este es el núcleo de la trampa. Elegido, en el fondo, lo que a menudo se esconde es un miedo paralizante a ser invisible, a no ser importante, a no ser amado por lo que realmente eres.
si no estás cumpliendo una misión espectacular, si no estás rescatando a un alma perdida, ¿quién eres? ¿Eres digno de amor simplemente por existir? El ego espiritual es una armadura que te pones para protegerte de esa pregunta aterradora. Te da un guión, un propósito que te define y te hace visible ante los demás, y crees tú, ante Dios. Pero el Evangelio nos enseña una verdad radicalmente opuesta. Jesús nos dice en Mateo 6 que oremos en secreto, que demos en secreto, que ayunemos en secreto, y que nuestro Pai, que ve en lo secreto, nos recompensará. Tu verdadero valor, elegido, no se forja en el aplauso público de tus rescates exitosos. Se forja en la quietud de tu cuarto, de rodillas, cuando nadie te ve, cuando simplemente eres un hijo delante de su Padre. El amor incondicional del Señor no es un premio por tus buenas obras, es el fundamento sobre el que se construyen. No necesitas salvar a nadie para ganarte el amor de Dios. Ya lo tienes. La obra de salvación fue completada por Jesús en la cruz. Por lo tanto, el elegido se encuentra en una encrucijada. Puede seguir atrapado en esta mezcla tóxica de amor, misión, ego y miedo, saltando de un proyecto de rescate a otro, sintiéndose cada vez más exhausto y vacío. O puede detenerse y tener el coraje de mirar hacia adentro. Puede confesarle al Señor: Padre, me he perdido. He hecho de mi don un ídolo. He buscado mi valor en mi capacidad de arreglar a otros, en lugar de encontrarlo en tu abrazo. Ayúdame. Este es el punto de inflexión. No se trata de volverse un insensible o de abandonar a los que sufren. Jamás. Se trata de redefinir la misión. Tu primera misión, elegido, no es sanar al mundo. Es permitir que Jesús te sane a ti. Es aprender a amar a los demás desde un lugar de plenitud, no de necesidad. Es acompañar, no cargar. Es señalar hacia el verdadero sanador, no intentar serlo. Romper las cadenas del ego y del miedo es el requisito indispensable para la verdadera liberación, para descubrir un amor que no aprisiona, sino que eleva a ambos. Y es precisamente sobre cómo alcanzar esa libertad, elegido, que hablaremos en nuestra reflexión final. La historia del elegido y el sufrimiento, como hemos visto, es una epopeya de ciclos que se repiten con una precisión dolorosa, casi como las estaciones. Caes en el mismo tipo de relación, te enfrentas a la misma dinámica de rescate y terminas con la misma sensación de agotamiento y vacío. Pareciera una rueda interminable, pero hoy quiero que escuches esto en lo más profundo de tu espíritu. Este ciclo no es tu destino eterno, de ninguna manera. Puede romperse. La llave que abre el candado de esta prisión circular no es mágica, pero sí es divina y requiere de tu participación. Se forja con 3 elementos sagrados: conciencia, amor propio y coraje. La conciencia es la luz que hemos encendido hoy, la capacidad de ver el patrón por lo que es. El coraje es la fuerza que te da el Señor para tomar una decisión diferente, para caminar en dirección opuesta a la que tu compulsión te grita que vayas. Y el amor propio, elegido, no es el del mundo, no es egoísmo. Es el reconocimiento radical de que eres una creación preciosa de Dios, un templo del Espíritu Santo, y que tu primer deber es cuidar ese templo. Ser un elegido carga sobre ti el peso bendito y a la vez agotador de la empatía. Sientes el dolor ajeno como si fuera una espina en tu propia carne. Por eso, romper el ciclo comienza con la decisión valiente de decir: hasta aquí. Es una declaración de independencia espiritual que haces ante el Pai, no para aislarte, sino para sanar y poder amar de una manera que honre tanto a Dios como a ti mismo. El paso más práctico y, a menudo, el más difícil para el elegido, es aprender el arte sagrado de establecer límites. Observa a nuestro Maestro, Jesús. Su compasión era infinita, pero su tiempo y energía no lo eran. ¿Qué hacía Él? Constantemente se retiraba de las multitudes. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35,
leemos que, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Ahí está el secreto. Jesús sabía que para poder dar, primero tenía que recibir. Se protegía para preservar su misión. Elegido, poner límites no es un acto de egoísmo, es un acto de mayordomía espiritual. Es decirle no a una demanda que sabes que te drenará, para poder decir sí a tu tiempo de quietud con el Pai. Es entender que no puedes ser el salvavidas de todos, porque te ahogarás con ellos. Amar sin anularse significa amar como Jesús, con todo el corazón, pero desde un centro de conexión inquebrantable con Dios. Esto implica, en la práctica, apagar el teléfono, no responder inmediatamente a cada crisis, y confiar en que el Señor puede cuidar de esa persona sin tu intervención constante. Es un acto de fe radical. Fe en que tu valor no reside en tu disponibilidad 24/7, sino en tu identidad como hijo amado. Y fe en que Dios es soberano sobre la vida de los demás. Romper con los patrones, elegido, exige una valentía inmensa para emprender el viaje más importante de todos, el viaje hacia adentro. Durante tanto tiempo, tu foco ha estado en el exterior, en las heridas y los dramas de los demás, porque es un lugar excelente para esconderte de ti mismo. Pero la verdadera liberación comienza cuando te paras frente al espejo de la palabra de Dios y dices: Señor, muéstrame a mí, muéstrame mis propias heridas, mis miedos, las raíces de mi necesidad de salvar a otros. Es aquí donde entiendes tu verdadera misión. Tu misión no es arreglar a nadie, sino presentarte a ti mismo ante el Pai para ser hecho íntegro. Ser íntegro, ser completo, esa es la meta. Se trata de permitir que la luz sanadora de Jesús entre en tus propios rincones oscuros, en esas áreas que has intentado llenar con el propósito prestado de las vidas ajenas. Es un proceso, a veces doloroso, de desenterrar mentiras que has creído sobre ti y sobre Dios. Pero cada capa de tierra que quitas, cada lágrima que derramas en la presencia del Padre, te acerca más a la libertad. Dejas de ser un curador herido que contagia sus heridas, para convertirte en un testimonio sanado que irradia la gracia restauradora del Señor. Y es entonces, elegido, después de atravesar el desierto de la autoconfrontación y la sanación, que llegas al oasis. Descubres el verdadero amor. Pero este amor no es el que esperabas. No lo encuentras en los brazos de otra persona, ni siquiera en una persona finalmente arreglada por ti. No, este amor nace de repente y con una fuerza arrolladora dentro de tu propio corazón. Es el amor del que habla el apóstol Pablo en Romanos 5:5. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es un amor que no necesita nada, no necesita ser necesitado, no necesita validación, no busca lo suyo, simplemente es y se desborda. Es un amor que te sana a ti primero, que llena tus grietas con oro líquido celestial, que te hace sentir tan plena y completamente amado por el Pai, que tu interacción con los demás cambia para siempre. Ya no te acercas a los quebrantados desde un lugar de carencia, buscando llenar un vacío, sino desde un lugar de abundancia sobrecogedora, ofreciendo libremente lo que has recibido gratuitamente de Jesús. Este amor no aprisiona, sino que invita a la libertad. Cuando el elegido finalmente se permite vivir y respirar este amor que nace de su comunión íntima con Dios, se libera. Las cadenas oxidadas del ciclo de dolor y rescate simplemente caen al suelo, sin esfuerzo. Te conviertes en quien el Pai siempre quiso que fueras, un agente de su amor, no un prisionero de la necesidad ajena. Tu empatía ya no es una carga que te aplasta, sino un don glorioso que manejas con sabiduría y poder. Puedes sentarte con los que sufren, llorar con los que lloran, pero tu paz, anclada en Jesús, se vuelve inamovible. Te conviertes en un puerto seguro que no se hunde con el barco que llega pidiendo auxilio,
sino que le ofrece un ancla firme en la roca, que es el Señor. Te vuelves verdaderamente libre para amar con el corazón abierto, entero y en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa, elegido, es tu herencia. Esa es tu vocación cumplida. Esa es la victoria que Jesús ganó para ti. Ve y vívela. Y así, elegido, el velo ha sido rasgado. Lo que por tanto tiempo sentiste como una maldición, ahora lo entiendes como tu llamado más sagrado, listo para ser usado con la sabiduría que viene directamente de Dios. El ciclo de dolor no tiene por qué ser tu destino. La libertad en Jesús es tu verdadera herencia. Ahora, la pregunta más importante es para ti. Después de entender esto, ¿cuál es el primer paso que vas a dar para transformar este llamado en tu mayor bendición? Comparte tu experiencia aquí abajo en los comentarios. Tu testimonio puede ser la luz que otra alma necesita para comenzar su propio viaje. Si este mensaje ha transformado tu manera de ver las cosas y todavía no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana de notificaciones. Te aseguro que no querrás perderte las poderosas revelaciones que el Señor nos entregará en los próximos videos. Y no te vayas, haz clic en este video que aparece ahora en tu pantalla. Es el siguiente paso que he preparado para tu jornada espiritual. Que la paz y la libertad de nuestro Señor Jesús inunden tu corazón. Un fuerte abrazo. Te habló Papiro y Piedra.